Muy buena tarde, amable teleaudiencia del Canal 2 de Global TV, nuevamente con ustedes en este espacio académico, informativo, para que en cualquier momento usted pueda hacer valer sus derechos. Les recordamos nuevamente que este programa es retransmitido de toda la semana, de martes a sábado, hasta el domingo, en unos horarios martes a sábado de 11 a 11 y media de la mañana o de 11 y media a 12 y los domingos a las 10 de la noche. También nos pueden escribir a través del correo susderechos@yahoo.es o seguirnos en este mismo correo a través del Twitter. Hoy volvemos a presentar a ustedes la fotografía del señor Gustavo Patiño Vázquez, quien desapareció el pasado 21 de marzo. Hacemos votos porque él y todas las personas que se encuentran separadas de su hogar, de su familia, por cualquier circunstancia, llámese por enfermedad o por desaparición forzada, porque han sido secuestrados, pues que regresen al seno de sus hogares, y pedimos a Dios pues que los tenga a ellos en mucha paz, al igual que a sus familias. Al señor Gustavo Patiño, por su desaparición, pueden dar informes a su hijo, el señor Carlos Gustavo Patiño Ospina, a los siguientes números celulares: 317-731-0923 y 314-654-7696. Muy buena tarde, doctor Mauricio, le doy un saludo de bienvenida a este programa y lo dejo pues para que usted inicie, le dé apertura al mismo. Muchas gracias. Gracias, doctora Aidaluz, nuevamente invitándome a este espacio, como usted lo denomina, académico, y un conversatorio muy interesante para la amable teleaudiencia que nos ven en vivo y en directo en la señal del operador de cable Global TV Comunicaciones, y aquellos cibernautas que están conectados a través de internet en el canal 2cali.com, o aquellos que siguen los comentarios que podemos postear en el Twitter, que es susderechos@yahoo.es, que es la misma dirección de correo electrónico, donde las personas que estén interesadas en enviar algún comentario acerca del programa o algún tema en particular que quiera preguntar, lo pueden hacer. Doctora Aidaluz, hemos hecho pues un recuento del último tema que hemos abordado en el 14º conversatorio, que fue el tema de familia denominado la patria potestad, y en él hicimos mención claramente en qué disposición del Código Civil está contenida la definición de la patria potestad, que es en el artículo 288 del Código Civil, y manifestamos también aquellas sanciones que trae como tal el incurrir en unas causales taxativas que tiene señalado esta ley respecto a algunos incumplimientos que pueda hacer objeto tanto el padre como la madre. Hoy continuaremos el tema de la patria potestad porque, como lo definimos en nuestro anterior conversatorio, establecimos que la patria potestad son los derechos que ejercen tanto padre y madre sobre los hijos menores, bien sea concebidos matrimonial o extramatrimonialmente, o en el caso particular de los adoptivos también. Hemos hecho mención de esa definición, y como tal esa patria potestad genera también unos derechos en vía inversa por parte de los hijos, y que son los alimentos, el tema que abordaremos hoy, que es de gran coyuntura a nivel nacional, porque encontramos que la mayoría de procesos que se tramitan ante las jurisdicciones de los jueces de familia y ante la Fiscalía General de la Nación está con la inasistencia alimentaria. Entonces hoy sería bueno precisarle a nuestra amable teleaudiencia, doctora Aidaluz, en qué consisten los alimentos, qué son los alimentos, qué podemos definir como alimentos, porque genéricamente podríamos pensar que los alimentos es solamente la parte alimenticia a la cual tiene derecho el menor, pero eso comprende otros componentes. Por eso le doy el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias, doctor. Sí, el tema de alimentos encierra pues un capítulo mucho más amplio, porque no solamente se circunscribe al alimento como tal, o sea, a la comida o a la alimentación, sino que también encierra lo que es la recreación, lo que es la vivienda, el vestido, la recreación, la salud, estar vinculado al sistema de seguridad social, y esta obligación
es responsabilidad de los padres por el ejercicio pues de la patria potestad, y básicamente es por el hecho del reconocimiento hacia esos hijos, hacia esos menores de edad. Nuestro Código Civil en su artículo 411 ha precisado a quienes se les debe alimentos. Entonces, en primera instancia dice que los cónyuges entre sí se deben alimentos, que también se debe alimentos a los hijos, sean matrimoniales, extramatrimoniales o hijos adoptivos. También se debe alimentos a los hermanos y se debe alimentos a una persona que haya hecho una donación cuantiosa, es decir, una donación de sus bienes, y que esa donación no haya sido revocada ni haya sido rescindida. Doctor Mauricio, yo sé que cuando uno menciona esto de que le debe alimentos a los hermanos, se podría pensar que tiene que ser una persona que esté en una situación desventajosa, o simplemente por el hecho de la consanguinidad yo ya estoy en la obligación de suministrarle alimentos a mi hermano. Por favor, aclárenos al respecto. Muy interesante su interrogante, doctora Aidaluz, y hay que tener en cuenta que usted ha mencionado una particularidad. Existe el vínculo consanguíneo y por ende surge la obligación legal de prestarles alimentos a los hermanos, pero eso no se convierte en una patente de corso para que cualquier hermano, por cualquier circunstancia, le solicite a uno que esté en mejor condición económica que le preste alimentos. Tiene que estar en un estado de gravidez o invalidez o una desmejoría notoria, es decir, que no tenga la suficiente capacidad para autosostenerse y que pueda reclamarle a sus hermanos esos alimentos. Pero hay que tener en cuenta eso, amable teleaudiencia. No significa que cualquier hermano, porque viva en un estrato inferior a otro que está en un estrato superior, vaya a iniciar o promover una demanda de alimentos por esas circunstancias. No, vuelvo y les reitero, como lo acaba de manifestar la doctora Aidaluz, a pesar de que exista esa obligación por parte de una situación consanguínea, no es obligación de que tenga que prestarle los alimentos al hermano. No es una camisa de fuerza. Exactamente. Sí, bueno, esto es muy importante porque tiene que ser, o sea, se eleva, digamos, que la obligación de prestar alimentos, pero en la persona que tiene los recursos económicos, ¿sí? Y a favor de quién, pues de quien está en desventaja económica. No es simplemente, o sea, si hay dos hermanos, pero igual los dos están desempleados, por ejemplo, la situación económica de ambos es crítica, pues, o es paupérrima, pues entenderá que el uno no le deberá alimentos al otro porque ambos están en igualdad de condición. También los alimentos se circunscriben a la madre que está en embarazo. O sea, una madre que está en grado de gestación puede demandar del marido los alimentos, pues porque entiende que también es la protección al menor. Y decimos, pero del esposo, del cónyuge, del matrimonial. ¿Por qué razón? Porque hay una premisa en derecho, o esto es por una presunción de legalidad, mejor dicho, y es que el hijo de mujer casada se presume del marido. Entonces, si yo tengo una relación de unión libre o de compañerismo con una persona y quedo en estado de embarazo, pues, y esta persona no se preocupa por mí, no me colabora pese a que estoy en mi embarazo y estoy desempleada, por ejemplo, pues yo no podría demandar alimentos a favor mío y de mi bebé a este compañero. ¿Por qué? Porque el bebé no ha nacido. Habría allí como una duda, digamos, entre comillas, y sin hablar mal, pues porque si uno tiene una pareja se entiende que esta persona debe confiar en uno, pero digamos que en términos generales, esta persona, como no tenemos un vínculo matrimonial, bien sea por el rito católico o civil. Exacto, entonces yo tendría que esperar que mi bebé nazca para poder practicar hacer un proceso de filiación y que se practique pues una prueba de marcadores genéticos o de ADN para que se establezca pues el parentesco que tiene este bebé con el supuesto padre biológico. Entonces allí ya sí podría entrar a demandar alimentos. Es decir, tiene un camino más largo y más dispendioso aquellos que están bajo la unión marital de hecho, que quien está casado por cualquiera, ambos de los ritos, bien sea católico o civil. Es decir, pensaría uno que en el Estado Social de Derecho, como ha ido avanzando, podría pensarse que se estaría vulnerando un derecho a la igualdad. Ese sería un interrogante que le podría surgir a cualquier abogado, pensar que esa norma podría demandarse, porque
si se presume que dentro del matrimonio, en el estado de gravidez que se encuentra una mujer, ese hijo que está por nacer es de su marido, pues podría pensarse que si hay una notoria unión entre dos personas y por alguna circunstancia se alejan, pues ese hijo que esté por nacer esté en duda, ¿no? La paternidad. Estaría en duda, aunque pues también hay una premisa en derecho que dice dura lex pero lex, ¿no? Y así es, lastimosamente así está establecido en la ley. Y de pronto también pienso, ¿no? Ya extralimitándome en el pensamiento del legislador o en su real saber y entender, y es que de pronto se busca es preservar como la figura del matrimonio, la institución más bien del matrimonio. Además que nosotros hemos hecho unos reparos a nuestra legislación que no está actualizada o acorde con las necesidades actuales que le rige a nuestro pueblo colombiano, y es el Código Civil data de hace casi 2 siglos y todavía esas normas nos siguen regulando a pesar de que han transcurrido demasiado tiempo y las relaciones entre los seres humanos han cambiado, pero mire, encontramos esta particularidad y la ponemos de presente a nuestros televidentes en este conversatorio. Bueno, sí. Doctora, en el tema de los alimentos, hay unas circunstancias por las cuales puede recurrir quien requiera esos alimentos. Inicialmente, ¿dónde lo debía hacer? Porque hemos abordado el tema, pero habrá mucho televidente o mucha televidente no sabe a dónde dirigirse. No sabe a dónde dirigirse y cómo lo debe hacer. Claro que sí, pues en primera instancia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la entidad a través de sus defensores de familia, es la institución que está creada con esa finalidad, y es de preservar los derechos del menor y dirimir los conflictos familiares. Entonces, en primera instancia, yo puedo acudir ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la zonal que quede pues cerca al domicilio del menor, y en el caso de que uno de los padres, llámese el papá o la mamá, está incurriendo o está faltando a ese deber de alimentar, entonces como primera instancia yo puedo acudir y solicitar, invitarlo como a una audiencia de conciliación a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que allí nos pongamos de acuerdo en la fijación de la cuota alimentaria, aclarando que el defensor de familia los va a instar pues a que lleguen a un acuerdo, pero no es la persona o no es el ente competente para fijar como tal el valor de la cuota, sino que él busca el acercamiento entre las partes, padre y madre, para que lleguen a una cuota que satisfaga pues las necesidades del menor. Que si yo no acudo a bienestar familiar, por ejemplo, porque digamos que hay, como en bienestar familiar se manejan muchos temas de familia, y digamos que está muy lejana la cita, yo también puedo acudir ante los centros de conciliación que estén pues bien sea los de consultorio jurídico de las universidades, de las facultades de Derecho, que son de los 2 últimos años de la carrera pues de la formación académica, de la formación como profesional en Derecho. Exacto, entonces yo puedo acudir allí y provocar también la audiencia de conciliación, entonces le harán llegar la citación, la convocatoria a este padre que está renuente pues a suministrar alimentos, o también lo puedo hacer a través de centros de conciliación pues que estén pues inscritos ante el ministerio y autorizados por el ministerio, exactamente. Entonces estas son las maneras pues de yo provocar los alimentos, y de pronto también cuando son los casos que mencionamos en el tema pasado, en el conversatorio pasado, cuando hay maltrato hacia el menor que es tan evidente, y de oficio la Defensoría también puede solicitar que o puede digamos como oficiar para que el Instituto Colombiano inicie las actividades correspondientes para el restablecimiento de los derechos del menor. Exactamente, y se le fije pues también están las comisarías de familia. Alimentos. Sí, las comisarías de familia también lo pueden hacer. También son competentes para eso. Y en el caso particular de que el menor esté en un estado grávido por alimentos, ¿hay alguna medida inmediata que se pueda tomar? Creo que el comisario de familia está facultado para embargar parte del salario transitoriamente mientras se restablecen totalmente los derechos. Es decir, si, como usted lo ha manifestado, las partes no llegan a un acuerdo, pero ese menor, prevaleciendo esos derechos que constitucionalmente están reconocidos, se ven afectados, el comisario de familia o el Instituto Colombiano, quien adelante la actuación administrativa, está facultado para hacerlo, mientras se recurren ya ante un juez de la República. Ante un juez de familia, eso es verdad. Y aquí es importante precisar
que se debe acudir ante estas instancias que nosotros les acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a demandar el incumplimiento al que yo, o sea, llegamos a un acuerdo en la conciliación, ya sea que se haya intentado que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ante un centro de conciliación o ante los consultorios jurídicos de las universidades que tengan facultad de Derecho. Entonces, debe quedar un acta, sí, que presta mérito ejecutivo. Quiere decir que cualquiera de las partes, una de ellas, que haya incumplido lo pactado en ese acuerdo, puede demandar a la parte incumplida ante un juez de familia para que se regule pues esa cuota alimentaria. Tenía, como podríamos expresarlo en términos coloquiales, tiene un cheque en favor o en contra de Sí, es un cheque al portador, porque eso le sirve de título. Usted me lo ha mencionado bien, como cuando yo tengo una letra, un pagaré, sí, y entonces voy a hacerlo exigible. Exactamente, así mismo es el acta. Entonces yo intentar un acuerdo con mi compañero, con mi cónyuge, por aquí, informal, digamos, y así lo llevemos a la notaría y lo hagamos autenticar, y allí quede condensado en ese documento que él se compromete o ella se compromete a dar una cuota alimentaria, digamos, de 200.000, 500.000 pesos, de acuerdo pues a sus capacidades, y alguno de ellos me incumple, yo no podré demandar ante la jurisdicción de familia el incumplimiento de allí, porque no se dio dentro de los requisitos que establece pues la ley 640 y la ley en general, que yo tengo que tener un acta que preste mérito ejecutivo, que cuando yo voy a demandar tengo que ir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y decir que me expidan la copia que diga que es fiel copia o es la primera copia del original y que presta mérito ejecutivo. Me corrige, doctor, si me he equivocado. Ahí está precisa esa afirmación que usted hace, doctora, respecto a cuando los cónyuges o compañeros permanentes deciden no convivir juntos. Bueno, uno se preguntará, ¿y los alimentos del menor? Porque ocurre en nuestro común diario, vemos que hay divorcio. ¿Qué ocurre? Sí. Es decir, cuando se va a hacer el divorcio, la cesación, hay que incluir el acuerdo de los alimentos del menor. Claro que sí. Sí, digamos que es una unión marital, de hecho, somos compañeros, no estamos casados, así no tengamos impedimento, que no tenemos matrimonio con otras personas. Pues hombre, si somos conscientes, asumiremos la cuota, y mientras la otra parte que no se va a quedar con la custodia y cuidado de los niños me sigue suministrando o le sigue suministrando al otro sus alimentos, pues no pasará nada, no tendré que llegar a ninguna instancia judicial o ante bienestar familiar. Si es en el caso de una pareja que se encuentra casada por el rito católico, pues entonces tendrá en el proceso pertinente, que llama cesación de efectos civiles del matrimonio católico, y dentro de si va a ser la liquidación de la sociedad conyugal, en el poder que se le va a conferir, pues el poder que se le va a entregar al juez, o si es voluntario al notario, pues deberá ir al acuerdo. Eso es importante, porque si en el poder no va el acuerdo cuando hay menores de edad sobre cómo va a ser, quién va a quedar con la custodia y cuidado, cómo se van a repartir las obligaciones alimentarias, a quién, dónde se va a consignar, qué día, tiene que quedar todo pues muy específico allí en el acuerdo, bien sea que sea contencioso, es decir, ante los jueces de familia, o bien que se trate de voluntario ante los notarios de la República, pues del círculo de aquí o de la ciudad donde sea, el departamento. Entonces ese acuerdo debe quedar allí. Lo otro, doctor Mauricio, y a ustedes televidentes, es que así como hay obligación de suministrar alimentos, también hay momentos, ¿cierto?, en que cesan las obligaciones. Entonces expliquémosle a la teleaudiencia en qué momentos. O sea, también ya hablamos que cuando un hijo se emancipa, pues se va de la casa o ya cumple la mayoría de edad, pues cesa mi obligación como padre de prestarle alimentos. Pero hay algo que trae el Código Civil, doctor Mauricio, y que habla de la injuria atroz. Sí, eso es un delito. Entonces, ¿qué sucede con esa injuria? ¿O qué podemos entender por injuria atroz? Y que ¿cesará la obligación del alimentante respecto del alimentario, o allí no pasa nada? Muy interesante, porque se pueden encontrar núcleos familiares donde las relaciones entre padres e hijos llegan a un término en que son inmanejables, intolerables. Es decir, en el caso en que sufra agresiones el padre por parte del hijo, bien sea por vías de hecho, es decir, que salga a la opinión pública a manifestar cosas que no son ciertas de su padre y se llegue a comprobar que eso no era cierto, pues obviamente
como esto va atado a la patria potestad y nosotros hemos dicho que son unos derechos que se generan, recíprocamente también pueden desaparecer como consecuencia de actuaciones por parte de los hijos. Usted lo ha dicho, una injuria atroz, y el Código Penal también sanciona la injuria, es decir, que sea demostrable que esas manifestaciones que han hecho respecto a sus padres no son ciertas, es decir, que manifieste que le han dilapidado sus bienes que haya adquirido por su vocación artística, o que el padre y la madre tengan comportamientos nocivos frente a él y eso no sea cierto, pues obviamente eso será sancionable, porque no podría generarse unos derechos que no tengan una restricción, es decir, hay que tener en cuenta que esos derechos inician, pero también terminan donde le pueden generar derechos a los padres, y aquí hay que ser muy claros en eso, respecto de que los padres tenemos una obligación de educación y crianza y de formación respecto a los hijos, pero los hijos también recíprocamente tienen unas obligaciones, y en este caso particular traería esas consecuencias respecto al alimentante o al alimentario, de que cese esa obligación alimentaria por consecuencia de esas actividades por parte de los hijos, porque estamos en una sociedad en cual ya los adolescentes se quieren apoderar de unos derechos y hacerlos valer de cualquier manera, es decir, a través de la rebeldía o a través de ya no seguir esos lineamientos que un buen padre puede ejercer sobre sus hijos, y esa sería la consecuencia que podría acarrear esa conducta que pueda desarrollar los hijos respecto a sus padres. Lo mismo que en el momento en que él se emancipe o que cumpla la mayoría de edad, y si ya ha terminado su periodo de formación académica, pues serían también unas razones, no ya digámosle de comportamiento, sino por efectos de la ley, que hace desvanecer ese derecho que tengan los padres respecto a los hijos. Y es apenas lógico, ¿no? Es apenas lógico, porque ya un hijo plenamente formado académicamente, pues obviamente debe retribuir con amor y con comprensión, y además retribuir todo lo que el esfuerzo que han hecho sus padres. Es el objeto y el espíritu de la ley que tiene contenido para este caso particular. Claro que sí, además porque en materia de alimentos se dice que son recíprocos, no es solamente, por ejemplo, en el caso de los cónyuges, no, eso no es unilateral, es recíproco, es sucesivo, sí, es imprescriptible. Entonces lo que usted acaba de mencionar es cierto, pues hombre, yo como hijo, por deber moral, porque además lo que entraña, o sea, los alimentos es básicamente esa solidaridad, ese valor moral, ese valor social que tiene uno para poder, exacto, la familia, y que es en torno a la vida, el derecho a la vida. Entonces, pues mal haría que solamente sea de un lado, ¿no? Que la carga le caiga o recaiga en una sola dirección. No, aquí surge de que lo que se está sembrando, por eso hay muchas reflexiones respecto al comportamiento del padre respecto a los alimentos, es como siembres, recogerás, y esa es una sabia frase que utilizan nuestros padres, nuestros antecesores respecto a eso, y tiene aplicación para este término o este asunto legal que estamos tratando actualmente. Sí, eso es verdad. Y ahora que mencionábamos cuando se tiene que recurrir ante los jueces de familia para que se demande pues por alimentos o para que se fije la cuota, también hay unas medidas, ¿no? O sea, cuando yo ya tengo el acta, pues yo iniciaré un proceso ejecutivo para hacer válido ese compromiso, ese acuerdo, exacto. Y entonces, ¿qué sucede? Que allí, gracias al Código de la Infancia y de la Adolescencia, y además porque estamos en un estado que constitucionalmente se dice que prevalecen se dice y se aplican los derechos de los menores, entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo pedir dentro de mi demanda que se embarguen los salarios, ¿cierto?, hasta la cantidad que establezca pues el señor juez. Y los bienes también. Y los bienes. Entonces, si por ejemplo esa persona que es incumplida, el que es cumplido cuando demanda en representación legal de su menor hijo, pues podrá pedir que se le embarguen los bienes, que el señor tiene una casa, que tiene un vehículo, o los salarios, y allí el juez de oficio oficiará, y valga la redundancia, al empleador de esta persona. Y es más, si el juez haya prueba siquiera sumaria que establezca que ese señor o esa señora tiene un trabajo, percibe ingresos, ¿qué puede hacer? Que puede empezar a pedir la cuota desde antes que se establezca pues realmente todas las prestaciones y todo lo que él devenga. Bueno, amable teleaudiencia, por el día de hoy se ha terminado este programa, muy agradecidos por su sintonía.
Esperamos seguir aquí compartiendo con ustedes este espacio que a futuro puede ser de gran importancia al momento de hacer valer sus derechos. Les recordamos los teléfonos que siempre o permanentemente están apareciendo en pantalla y la dirección si requieren de una consulta personalizada, para que por favor se comuniquen con nosotros. Y bueno, y pidiendo a Dios y a todas las personas que pues el pronto aparecimiento del señor Gustavo Patiño Vázquez, así como a todos los desaparecidos. Doctor Mauricio, muchas gracias por este programa y por esta tarde. Gracias, doctora Aidaluz, por su invitación, a la amable teleaudiencia que nos está viendo en vivo y en directo, y esperamos encontrarnos la próxima semana en este programa Sus Derechos. Muchas gracias.